imágenes tenemos varias formas de observar el interior del cuerpo, los órganos del cuerpo. Y dentro de ellas, las iniciales, la que dio inicio a este maravilloso mundo de interpretar las imágenes, de obtener imágenes del interior del cuerpo, comenzamos con los rayos X. Los rayos X fueron los primeros en ser descubiertos y tenemos como el que ha descubierto, el que descubrió los rayos X fue este famoso señor físico alemán conocido como Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen fue el que primero descubrió los rayos X, y le puso rayos X porque él cuando los descubrió no sabía realmente lo que eran. Por eso es que le puso rayos X, porque no sabía qué rayos eran. Ya se habían descubierto los rayos catódicos. Los rayos catódicos, que es digamos, un precesor a los rayos X, ya se habían descubierto, y él estaba de manera accidental, digamos, trabajando con estos rayos catódicos, y finalmente logró descubrir estos rayos X de manera accidental, según cuenta la historia. Él estaba trabajando en su laboratorio y vio que una lámina de plata había sido emulsificada o revelada por un tubo de rayos catódicos, que finalmente fueron los rayos X. Entonces él se hizo muchas preguntas, y al hacer muchas investigaciones durante varios años, descubrió los rayos X. Este señor, a la par que estaba descubriendo los rayos X, pues también se estaba haciendo daño, porque no sabía hasta ese momento los efectos perjudiciales que tenían los rayos X, porque en esa época pues se exponía a grandes dosis, se comenzó a trabajar mucho con esto, y finalmente los rayos X fueron acabando poco a poco con su vida, ¿no? Porque finalmente murió por quemaduras, por los efectos de los rayos X. Entonces fue este señor, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, el descubridor de los rayos X. ¿Cuántos años han pasado desde el descubrimiento de los rayos X, el cual fue el 8 de noviembre de 1895? Fue la fecha exacta de descubrimiento de los rayos X, o por lo menos que se dio a conocer, ¿no? al mundo de la medicina. Han pasado más o menos 125 años ya desde el descubrimiento de los rayos X. Y aquí está Röntgen en su laboratorio, un cuarto oscuro, una zona oscura, vio algunas propiedades de los rayos X, una de ellas es la fluorescencia. Y vio que estos eran capaces de atravesar cuerpos, pasar de atravesar elementos densos. Y vio que tenía una propiedad de atravesaba paredes, atravesaba madera. Entonces vio que estos rayos X eran los que habían sido los causantes de esta emulsificación de una lámina de plata. Entonces el 8 de noviembre, por eso es que el 8 de noviembre es el Día Internacional de la Radiología. Vienen el 8 de noviembre. La primera radiografía que se toma en cuenta fue la mano de su esposa, la que tomó, la que graficó de esta manera con el anillo que tenían de compromiso. Y fue la primera evidencia que se tiene de una radiografía. Luego fue publicado a la sociedad, digamos, en esos tiempos, a la Sociedad Físico-Médica de Augsburgo en diciembre de 1895. Por ahí, si ustedes revisan un poquito en internet, van a encontrar que hay también a norteamericanos también se atribuyen, porque también hubo unos investigadores que también descubrieron los rayos X en Estados Unidos, pero que Röntgen les ganó, porque fue el primero que publicó. Entonces, por eso es que ahí también hay algunas bibliografías que mencionan a los de Estados Unidos como descubridor de los rayos X, pero el primero que lo publicó fue Röntgen. ¿Y qué son los rayos X? Los rayos X no vienen a ser más que electrones fuera de su órbita. Si ustedes recuerdan su átomo, sus ciencias básicas, tenemos el átomo, el cual está formado por un núcleo, y los electrones que giran alrededor, y en el núcleo que se encuentran los protones. Los electrones están girando alrededor del núcleo. Cuando uno de ellos sale de esta órbita atómica, pues se convierte en un fotón. Ese fotón, al chocar con un elemento metálico, que es lo que sucede en los rayos X, se van a producir los famosos rayos X, al chocar con un elemento metálico.
Entonces, por lo tanto, los rayos X son cargas de energía fotónica, son fotones, ¿no? Y esto es lo que ocurre con los rayos X. En realidad, los rayos X básicamente es un electrón en energía. Entonces aquí vemos este descubrimiento le confirió a Röntgen el Premio Nobel de Física en 1901. Acá en el Perú llega unos años después, un año después llega por el intermedio del doctor Carvalho, que importó el primer tubo de rayos X. ¿Y cómo se forman los rayos X? Los rayos X son radiaciones ionizantes. En el medio ambiente se dividen en dos tipos de radiaciones ionizantes y radiaciones ionizantes son los rayos X. ¿Y por qué se llaman ionizantes? Porque tienden a formar iones y con átomos cargados, ya sea tanto de carga positiva como de carga negativa. Y las radiaciones no ionizantes son las radiaciones que no solamente nosotros utilizamos, por ejemplo, en los celulares, en la televisión, en las radiaciones ionizantes o rayos X. Lo que se va a producir es a través de un tubo de rayos X. En el tubo de rayos X, para que este electrón pueda ser capaz de abandonar el átomo, se necesita una diferencia,